Muy grato saludarles, estimados amigos, un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. La situación y la política energética es algo que nos atañe a todos los ecuatorianos. No es un tema de los grandes o de los medianos o de los pequeños. De una forma u otra, todos estamos inmersos en esta situación. Y para ello, el día de hoy hemos invitado a Nelson Baldión, ingeniero. Él se especializa en lo que es consultor en geopolítica energética. Y aquí la primera pregunta para Nelson, dándole la bienvenida. ¿A qué te refieres con geopolítica? ¿Por qué no solo hablamos de la política energética? Rodrigo, muy buenas tardes. Te agradezco muchísimo por la invitación. Mira, la geopolítica energética envuelve todo lo que converge hacia la energía. Básicamente, cualquier movimiento geopolítico, geoestratégico de cualquier país, en el caso de la energía, específicamente el petróleo, cualquier movimiento que te puede generar Rusia, Arabia, Estados Unidos va a impactar directamente al precio de la energía. Es por eso que muchas veces nos especializamos solo en lo que es energía y en economía, pero la geopolítica energética te permite a ti ver todo el conglomerado de pequeños factores que en su suma impactan a este commodity que es el que mueve al mundo en definitiva. O sea, en eso estamos de acuerdo y es interesante porque alguna vez escuchaba yo, luego de alguna reunión de la OPEP, algún comentarista, no puedo calificarlo de otra forma aquí en el Ecuador y se me va el nombre, mencionaba que por qué el Ecuador no pidió precios mínimos de sustentación para el petróleo, para que el vaivén de los precios internacionales no nos afecte. Y claro, tú has mencionado que hay decisiones inclusive de tinte político que no son solamente oferta y demanda, que nos impactan directamente al precio del petróleo y por ende al precio de los combustibles. ¿Cómo ves tú la situación del Ecuador? Bueno, mira, es bastante preocupante. Nosotros siempre, para no entrar en política local, que ya sabes que en el Ecuador es bastante convulsa, desayunamos política, almorzamos y merendamos política y lastimosamente no hemos podido despegar de ese, digamos, de ese mal necesario, porque si bien es cierto necesitamos política pública, pero la economía tiene que avanzar. Y el análisis es bastante preocupante porque vemos países como Perú, que ha crecido casi el 4,7% y tiene una aprobación presidencial del casi el 5%. Entonces yo creo que desde ese punto de vista el Ecuador eh, está tan anexado a las decisiones políticas que eso está generando un factor bastante preocupante, por lo menos desde los análisis internacionales del petróleo y la energía, el Ecuador ha salido del mapa petrolero. La caída de producción de un ratio del 20% y desde el 2014 casi el 30% en caída de producción petrolera es bastante alarmante. Porque si es que tú no tienes un colateral de petróleo para poder pagar los préstamos del FMI, tu riesgo país va a seguir aumentando. Entonces, ante esas circunstancias está entrando una suerte de estancamiento que hace que justamente comience la tendencia de decrecimiento del Ecuador a proyectarse, lo que puede llegar a una recesión, que yo incluso pienso que el Ecuador está en una recesión. Lastimosamente, gracias a la bendición y a la maldición del dólar, tenemos una economía que parece bollante, que esa economía no está contabilizada, y la economía formal que hace que haya desempleo, que no haya flujo, que no haya crecimiento, que haya migración. Y dentro de ese aspecto, esa dualidad es la que ha confundido a la gente, porque mira, yo creo que desde ese punto de vista, el tener petróleo en este momento al nivel global es una bendición. Países, vamos a hablar un poquito desde la geopolítica, como Colombia, vamos desde la izquierda. Colombia, México y Cuba han subido sus valores de las gasolinas y sobre todo del diésel, es decir, han quitado los subsidios. Y ya te voy a explicar por qué. Ahora vámonos hacia la derecha, vamos a Argentina. También ha tenido que eliminar los subsidios y también lo ha hecho Malasia últimamente. Mira, el tema de la energía es tan convulso este momento, ya que desde el punto de vista geopolítico, dos guerras. Este momento el mundo vive dos guerras y estamos así al filo de una tercera guerra mundial, porque tenemos un tema de Ucrania y un tema de Israel. Y eso ha hecho que la variante del WTI justamente sea tan variable y tan volátil y tan a la alza que ha hecho factores inflacionarios muy altos a nivel global. Entonces, lo que están cuidando más de estos países, que te repito, de derecha extrema, pongamos Argentina,
o de una izquierda como México y Colombia, incrementar la producción para poder a través de su refinación bajar los costos, cosa que no ha pasado en el Ecuador desde hace mucho tiempo, y eso ha hecho que este momento el Ecuador esté estancado y las métricas comiencen a generar un decrecimiento que, te repito, preocupan, ya que en su gran mayoría esta economía no visible le están aprovechando las mafias, y la economía visible, los empresarios y las personas no le están aprovechando porque no existe crecimiento. A eso hay que ahondar mucho más del problema, ya que la falta de gobernabilidad, de liderazgo que tiene este momento el Ecuador, ha hecho que no se tomen decisiones súper, digamos, fuertes, decididas para, por ejemplo, ayudar al incremento de producción petrolera, a legalizar e incrementar la producción de minerales, que es lo que son una de las fuentes más importantes para el país. Y esa violencia ha hecho que decremente el ingreso de turistas al Ecuador, que justamente se encarezcan los productos de exportación, y ese tema es una bomba de tiempo que justamente sigue afectando al Ecuador y que, bueno, en este momento se están viendo las consecuencias. Y te repito, y solo para terminar, todo está reflejado por el tema de la energía. Lastimosamente, el Ecuador tiene reservas petroleras, no se les ha explotado debidamente, y eso hace que este momento el Ecuador tenga que ver cómo se salva a través de préstamos para pagar préstamos y luego pedir más préstamos para pagar préstamos. Vaya, bueno, has mencionado varios temas de los cuales he tomado apunte porque quiero topar el tema subsidios posteriormente, recordar que el WTI que hace referencia es el valor referencial, es el índice referencial sobre el cual medimos nuestro petróleo. Pues cuando hablamos del WTI estamos hablando de 78, de 80, del valor que fuese, pero es el precio al cual se referencia nuestro petróleo y del cual hay que ponerle castigos o penalizaciones por calidad y otros factores. Entonces eso es importante, pero has mencionado el tema de la popularidad del presidente. Y ahí yo creo que el presidente se lo ve bastante popular, si bien ha bajado algunos parámetros, pues todavía está por sobre el 50%, lo cual no es nada malo. Hay un desgaste natural en cuando ejerces el poder, pero ¿por qué le ves a esto malo cuando lo que necesitamos es que más allá de la popularidad del presidente, has mencionado el caso del Perú, pues lo importante es que las políticas estatales se mantengan? Y ahí yo creo que es importante reconocer que, y topo tangencialmente el tema subsidios, el retiro de subsidios, así como lo han hecho los de derecha y los de izquierda, creo que el Ecuador está tomando el camino acertado en ese aspecto. Y yo creo que le falta más. Mira, por ejemplo, un poco el tema de la popularidad, lastimosamente, en estas épocas de TikTok, ya no se escoge políticos por su conocimiento, su capacidad de liderazgo para llevar a los países hacia una visión de futuro. Ahora escoges el que más show te hace en una red social, y en base a eso la juventud se emociona y básicamente en base a eso tomas la decisión. Lastimosamente, solo te voy a poner el caso del ITT. Una juventud muy mal informada por un gobierno que no tomó todas las medidas para poder informar bien sobre las consecuencias de cerrar un campo petrolero. Los jóvenes en su gran mayoría fueron a tomar la decisión de un sí, que cerró un campo que produce 1.200 millones de dólares, y ahí están las consecuencias. Entonces, por eso me preocupa la popularidad, porque no sé si es la popularidad de la persona que está analizando y está viendo el voto consciente, o son jóvenes que se emocionan. ¿Por qué? Porque en un momento dado desencierran un campo petrolero, pero no ven las consecuencias de que su celular y su carro tienen un 80% de componentes de plástico que vienen del petróleo. Y eso es falta de información y falta de educación. Entonces, dentro de ese contexto, básicamente esa es la popularidad que a mí me preocupa. Voy a tener que seguir cerrando campos petroleros porque cometí un error político por una licencia ambiental en una playa, y con eso voy a compensar y voy a contentar a las personas. Por ende, voy a seguir cerrando campos petroleros o decreciendo la producción, porque me interesa que mi votante, quien soy popular, haga que yo permanezca en el poder. Pero lastimosamente, te repito, esos son los efectos que se ven contrarios en Perú. En Perú puede ser altamente impopular, pero la política pública de crecimiento siempre está ahí, no se mezcla, y eso permite trabajo, eso permite inversión extranjera. En Perú acaban de entrar 30.000 millones de dólares, te permite proyecciones de largo plazo como la minería, que está metida en el mercado del cobre,
pensando en largo plazo por los microcomponentes, y básicamente el ambientalismo no es un ambientalismo extremo, sino es un ambientalismo que le toca ser extremadamente educado justamente para a través de data, de información, poder abolir posibles políticas públicas que podrían estar erradas. Pero básicamente ahí no estás enfocado en el más popular, estás enfocado en la data que te permite crecimiento para que justamente tú puedas tener proyecciones de largo plazo. Entonces, a eso me refería con el tema de que me preocupa en el Ecuador la popularidad, porque, te repito, esa popularidad puede estar enganchada a un público joven que vota en base a una emoción y no a base a una data que permite justamente proyecciones de largo plazo, y solo te puse el ejemplo de lo que pasó con el ITT. Y mencionaste algo de los celulares, que es por demás interesante, ya que lo que no es plástico, por el contrario, viene del otro lado que también aquí se lo bloquea, que es la minería. Entonces, si estamos bloqueando todo lo que es producción petrolera y estamos complicando la situación de la producción minera, lo que estamos haciendo es complicando el desarrollo de un país, porque son los dos únicos sectores de manera pragmática que van a generar inversiones importantes de corto plazo. Cierto es, yo respeto y defiendo a capa y espada el sector de la agricultura y se ha desarrollado espectacularmente bien, pero es un sector que va a generar ingresos en el mediano largo plazo y se distribuyen. No son ingresos que le sirvan al Estado para hacer obra pública, y en esto quiero ser enfático. Pero, ¿y cómo ves la situación eléctrica? Porque yo recuerdo al ministro Santos mencionaba de que hay que pedirle a papá Diosito para que llueva. Parecería que le pedían a papá Diosito que llueva antes de la consulta popular, y por eso nos vaciamos los embalses y hasta que ya finalmente colapsó el sistema y no llovió. Y después de la consulta sí comenzó a llover, se fueron recuperando los embalses y ahora tenemos lo opuesto. Ahora tenemos tanta lluvia que hay sedimentos y los embalses hay que desfogar y tampoco generamos. ¿Qué ves en ese ámbito y cómo plantearías tú en líneas gruesas una política energética eléctrica? Mira, Rodrigo, yo creo que de alguna manera lo más importante que usted dice es planeación. El Ecuador no ha tenido en los últimos 7 años una planeación estratégica en lo que es todo lo que es energético. El Ecuador tiene 4 bondades que se llama turismo, bienes con la agricultura, bienes minería y bienes petróleo. Las que más fuertes te pueden generar ingresos con grandes volúmenes de inversión es petróleo y minería. Como tú bien dijiste, que son los que están más estancados y que es lo que se siente esta falta de liquidez en la economía. Ahora, mira, yo siempre lo menciono. Yo tuve la fortuna de estudiar en MIT en Boston y ahí la economía energética te dicta que uno de los peores errores que cometió Brasil fue la falta de planeación. Y a veces le mando el mensaje al presidente, él fue un estudiante de los MPAs de Harvard, que le permite justamente ver que este error que cometió Brasil al no planificar le trajo apagones, falta de producción petrolera, de crecimiento de la economía. Y eso básicamente fue en los 90. En los años 2000, Fernando Enrique Cardoso decide hacer una planeación estratégica de largo plazo que vaya unida justamente el factor de crecimiento energético con el factor de incremento del PIB, y esa planeación estratégica le permite enfocarse en los sectores estratégicos, que es generación de electricidad, generación de petróleo, de producción petrolera, generación de otras energías alternativas. Y burócrata y tan gordo y tan obeso que voy a tener que delegar a administración privada para que a través de un paquete accionario de un 50, mayor de 50% privado. Eso ha hecho, como tú podrás ver ahorita, que el crecimiento de Brasil esté en tasas de un dígito que le permite justamente tener un PIB, que le permite tener una, digamos, una estabilidad económica, un real fuerte, que de eso le permite a ellos justamente tener competitividad. Y por eso ahora es uno de los miembros más destacados del BRICS. Entonces, dentro de esa perspectiva, el Ecuador no ha tenido planificación y por eso lastimosamente tenemos que acudir a la ignorancia de muchos técnicos que se dicen ministros y que lastimosamente nos enseñan a rezar.
Yo soy bastante religioso, pero justamente para tener actos de fe, no para tener que estar rezando, el que tener que explicarle al tendero que porque se va la luz, pierde sus helados, que es su fuente de sustento. Entonces, dentro de esa perspectiva, Rodrigo, lastimosamente, eso nos ha hecho mucho daño en el Ecuador porque tenemos gente poco técnica, poco técnica que ha hecho que justamente estemos en estos dilemas y que justamente la juventud comienza a tomarlo a chiste. O sea, yo pienso que la energía en el Ecuador no tiene que ser chiste, sino que tiene que ser un tema técnico que permita justamente planificar, porque si es que tú no planificas, a los chicos les dejas sin escuela, a los comercios les dejas sin productividad, a los, digamos, a la misma gente que está haciendo trabajo telemático, le deja sin electricidad para el trabajo. Mira, por ejemplo, ahora el crecimiento el crecimiento en demanda energética de la Organización Internacional de Energía te dice que de aquí a los próximos 10 años la demanda y el consumo de energía está al 16%. ¿Por qué? Por el incremento de población. ¿Y por qué más? Porque la gente ahora pasa con 2, 3 celulares viendo redes sociales y la demanda por inteligencia artificial es tan brutal que lastimosamente el Ecuador ni siquiera está viendo eso. A duras penas estamos planeando para ver si esta semana no hay apagones o la próxima no hay apagones y rezando justamente a que el agua no vaya tan fuerte porque te lleva a llevar una palizada que te paraliza y te daña los motores de las eléctricas. Que eso se puede mitigar justamente con planeación, haciendo barreras artificiales que permitan que la palizada quede antes y muchos temas de ingeniería que existen. Pero te repito, la falta de planeación, la falta de mantenimiento, todo eso ha hecho que pase esto. Ahora, el siguiente problema es que la demanda que viene es tan fuerte porque tenemos un tratado comercial con China donde va a venir digamos que una gran cantidad de productos electrónicos, como son los carros eléctricos, que en Estados Unidos y Canadá y Europa están poniéndole tasas arancelarias súper fuertes para contener la oleada de producto chino, que en el Ecuador van a entrar sin ningún problema. Tenemos electrónicos, tenemos la demanda justamente de las nubes artificiales que ni siquiera se han planeado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más apagones porque la carga eléctrica va a ser tan fuerte que ni siquiera el sistema está preparado porque es extremadamente obsoleto. Y a los jóvenes les digo que todos esos celulares que cargan para estar chateando, justamente mucha de esa energía está cargada por fuel oil. ¿Cómo? Porque todas las termoeléctricas que en este momento están produciendo energía en su mayoría están con fuel oil o diésel importado. Y por eso, estimado Rodrigo, yo soy sumamente preocupado, porque el Ecuador, teniendo reservas petroleras, tiene dañadas sus refinerías, su sistema de transporte, y aparte de eso, importamos cantidades enormes de diésel, que eso es lo que hace que si es que yo estoy cargando mis celulares, poniendo un ejemplo, estoy cargando mi vehículo electrónico, emita CO2 a la atmósfera, pero aparte de eso me cobren casi el triple del precio, porque recordemos que el crudo, el derivado del diésel que viene del extranjero, está casi al triple comprando el Ecuador por nuestra posición geopolítica que tenemos con Ucrania. Si que compramos un trader por estas restricciones que tiene Rusia, nos está costando $170 del barril de derivado, mientras si podríamos hablar con Rusia o con Rosneft, si tuviéramos una posición neutral, estuviéramos comprando en $65. Entonces, lo que quiero demostrar en esta conversación es que el Ecuador es simplemente la mitad del mundo, porque no podemos creernos el centro del mundo en una economía tan interconectada, pero aparte de eso que tiene muchas convulsiones sociales, geopolíticas a nivel global que nos terminan impactando, porque recordemos que el petróleo impacta al PIB en el 30%, repito, es el 30%, es el sustento de la dolarización. Y aparte de eso, el 80% del petróleo se utiliza para químicos y petroquímicos que permiten lo que ahora son los plásticos para los celulares, los vehículos, los cascos y todo lo que se puede imaginar, las medicinas, la tela. Entonces, esa es la interconexión que tenemos y por qué es tan importante este valor energético, que si no lo sabemos controlar, puede generarnos inflaciones extremadamente duras, yo pienso que la inflación es el peor impuesto no consentido por los humanos que te quita ese poder adquisitivo que realmente hace que tú cada vez te sientas más pobre con lo que estás ganando cada día.
Yo quiero recuperar algo que mencioné hace aproximadamente 10 años. Yo decía que el Ecuador se mueve en función de la economía de la Virgen del Quinche, porque cada que cae el precio del petróleo, el ministro de Finanzas que está en Quito sale corriendo a pedirle a la Virgen del Quinche que por favor algo suceda y suba el precio del petróleo. A diferencia de hacer una planificación clara y específica, y en vez de esperar que el precio suba a 100 o hasta a 200, como en algún momento nos dijeron para la renegociación de contratos en 2010, recuerdo, no hemos mejorado nuestra condición de productividad petrolera, no hemos superado hemos superado temporadas chiquititas y con ligeros detalles los 500.000 barriles, y ahora lo que vemos en la prensa es que más bien la caída de precio de producción se combina con el precio a la baja, cuando Colombia, que estaba entre 300.000 barriles, se duplicó la producción en la misma época del 15 y sigue apuntándole a 1 millón de barriles, rescatando los recursos que tienes. Tú has topado también el caso del Yasuní y ahí a mí viene, ahí sí yo tengo un cortocircuito. Y lo debo decir en esos términos, porque el Yasuní está ya intervenido, había una sentencia que no se amplíe la explotación en el Yasuní, pero eso es ampliar a nuevas áreas. ¿Por qué no seguir extrayendo el petróleo donde ya están los pozos perforados y donde ya está la tubería? Porque la consulta popular pretende regresarnos al pasado, como que estuviéramos en el túnel del tiempo. Y ahí viene mi otro cortocircuito, que es, hay un grupo de jóvenes y en todo su derecho defienden a la naturaleza, defienden el Yasuní, de hecho, se llaman Yasunidos, pero estos Yasunidos que están defendiendo el Yasuní también están defendiendo que los subsidios de los combustibles sigan sosteniéndose como el peor de sangre. ¿Qué lectura tienes tú a eso? Porque yo personalmente no tengo ninguna, ya no entiendo. Mira, por eso digo muchas veces los jóvenes a veces somos rebeldes sin causa y en la vida la edad te va llevando a que seas un rebelde con causa, con un propósito de vida. La invitación es a poder tener los datos suficientes para entender que cuando tú vives con tus padres, cuando te mantienen, pues básicamente lo importante es el subsidio que te da para vivir. Pero cuando sales a la vida real, a fajarte, ahí ya no tienes subsidio. Entonces yo creo que es la mejor símil para decir, podemos ser unos grandes ambientalistas, pero con datos. Yo lo que pido es con datos. Mira, por ejemplo, nosotros estuvimos tratando de informar el tema del Yasuní TT, que sigue siendo mal elaborada la pregunta. Constitucionalmente, los recursos del Estado son para el beneficio del Estado. Y al estar bajo el subsuelo, pues básicamente tenemos todo el derecho de explotarlos porque es para beneficio de los ecuatorianos. Además, la pregunta en la zona de impacto ganó el no para la gente que sí ve el beneficio. Entonces, el Ecuador no puede ser tan egoísta de quitarle ese recurso a la gente que sí está viviendo de esos recursos para producir un daño mayor. Solo a los jóvenes que son ambientalistas les voy a pasar el mensaje que en este momento los campos están siendo abandonados. ¿Qué significa cuando abandonas un campo? Que esas facilidades, por la falta ya de protección del Estado, porque son muy lejanos, porque están metidos en la selva, son el mejor lugar para que las guerrillas lleguen. Esperemos nunca lleguen esas guerrillas a Quito y secuestren o maten gente. Esa es la primera. La segunda, hay tanta pobreza en ese sector que la gente está comenzando a sacarse los cables de luz para derretir el cobre, vender y tener que comer. Y esa pobreza es un caldo de cultivo que alimenta a las guerrillas. Esperemos que esa a veces, esa emoción de joven, que está bien, yo también fui joven, pero de alguna manera el tema es que hay que hacerlo con responsabilidad, porque a veces somos más jóvenes y hacemos, digamos, más bulto en el tema del voto, que lo hacemos porque el uno lo hizo, pero no entendemos la parte de los datos. Este momento hemos perdido 1.200 millones de dólares al año por algo que no fue bien informado, por una pasión de ambientalismo. Que mira lo que pasó el día de ayer en Nueva Zelanda. Un país extremadamente ambientalista que lucha por el tema de cambio climático. Acaba de autorizar nuevamente la perforación y exploración de campos petroleros y de gas.
porque la principal preocupación que tiene en este momento Nueva Zelanda es quedarse sin independencia energética, lo que el Ecuador perdió hace mucho tiempo. Y esa es la mayor preocupación de los países. Sin energía no tengo digitalización, no tengo redes sociales, no tengo páginas web para comerciar mis propios productos, que en este momento están muchos emprendedores trabajando. Eso sería bueno hacer entender, que yo puedo ser pasional este momento para cerrar el ITT, pero sin irse no se te va a poder prender tu celular hecho de plástico. Ese tipo de cosas hay que ser mucho más fuertes, ese mensaje, porque si es que hacemos una perforación petrolera, o un tema energético, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Hay tecnologías de bajo impacto ambiental y sobre todo el net zero. Eso es con tecnología y con data. Mira, hay una correlación muy interesante que hicimos en MIT. País que conoce matemáticas, que está enfocado su fuerte en matemáticas, es un país desarrollado. En el Ecuador no aparecemos en ese mapa. Y te lo digo porque nosotros lo hicimos y tengo el cuadro. Pero básicamente, si no entendemos los números, ¿cómo vamos a hacer que nuestro país progrese? Y eso te repito, o sea, yo solo diciéndote el tema de Nueva Zelanda, vas a ver y vas a entender lo que está pasando en el planeta. El planeta, este momento, ahorita estamos conversando y se están consumiendo 103 millones de barriles diarios de crudo. Repito, 103. Estamos hablando que para el pico del oil peak, que lo llamamos en 2035, va a ser casi 116 millones de barriles de crudo. Eso es Diarios. apenas diarios. Eso es apenas para el Ecuador ahorita el 0.4%, 0.04% de consumo. Mira, porque el Ecuador deje de producir el ICT y el ITT vamos a salvar al mundo. Yo no creo. Al contrario, estamos perdiendo dinero, trabajo, los jóvenes sin esperanza están migrando, no hay ingreso. Entonces, las mismas personas que a veces votamos por resentimiento al presidente, al gobierno, se están pegando un tiro en el pie. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, si somos extremadamente pragmáticos, veamos lo que está haciendo Guyana y ahora Surinam. Como tú bien dijiste, Guyana ha crecido en lo que nosotros hemos declinado casi 30% en todos estos años, 30% de producción, ha crecido casi al 60% su PIB gracias al petróleo. Mira lo que está haciendo Saudi Aramco. Está haciendo que su economía ya no dependa del petróleo gracias al petróleo. Si no generas producción petrolera y tienes ese margen, no puedes no puedes tener la inversión necesaria para la transición energética. Entonces yo creo que hay que educar más a la población porque yo creo que no solo de filosofía vivimos, eso es bueno para un café, pero si tú ya vas directamente a la parte pragmática, el mundo vive de energía y la energía te genera economía que te permite todo un círculo beneficioso. ¿Para qué? Para que puedas progresar. Ahora, todo depende también de un gobierno que ponga políticas públicas claras para que esa riqueza se distribuya. Yo no estoy de acuerdo que Petroecuador siga como se está administrando, porque es una empresa altamente corrupta e ineficiente. Por eso siempre hemos dicho en los foros internacionales que Petroecuador tiene que pasar a un modelo de Ecopetrol, un modelo Petrobras, un modelo YPF o un modelo Saudi Aramco, que son empresas estatales. Ojo, del Estado eso no es privatización, eso sigue siendo del Estado, solo que la administración privada le permite tener rentabilidad para que a través de esa rentabilidad se permita distribución de la riqueza al Estado. Y eso en el Ecuador sí hay un caso muy claro y creo que positivo, creo que uno de los pocos que existen y contados es el Banco del Pacífico. Te perdí el audio, ¿Ah? se te perdió el audio Ahí. luego del Banco del Pacífico y creo que estabas en un tema muy relevante. O sea, eso es decir, en un mundo donde básicamente este momento que gira alrededor de la energía, todo el mundo está apuntando a tener un precio bajo en la energía, el Ecuador sigue incrementando. Yo pienso que muchas de estas economías están comenzando a incrementar producción para reducir el costo justamente de los combustibles, porque es el commodity que va a manejar la competitividad del mundo y por los que Rusia ha formado el BRICS con los mayores productores del crudo del mundo y Estados Unidos tiene el G7 y es el mayor productor del crudo del mundo.
El que pierde primero se cae y va a afectar directamente su energía y eso hará que sea competitivo, o sea, la primera o segunda potencia del mundo. El Ecuador, teniendo reservas, no ha incrementado su producción y ha bajado el costo de sus combustibles. ¿Para qué? Para que haya un transporte barato, para que haya producción de fertilizantes económico y todo eso nos vuelva competitivos. Al contrario, todo está siendo importado y por eso altamente costoso en una economía dolarizada que cada vez sigue siendo más cara para la población. Tú has mencionado algo que es muy relevante y creo que debe anotarse. El tema en los setentas, cuando se comenzó la explotación petrolera, se hablaba, vamos a sembrar el petróleo. Probablemente lo sembraron, no sabemos quién cosechó, porque cuando hay siembras hay cosechas. Y ahí hubieron algunas denuncias de corrupción. Y el otro boom petrolero lo tuvimos en el 9, 10, 11, y también sí hubo gasto público, nadie lo cuestiona, pero también la corrupción que hubo llegó a tal nivel que en un informe a la Nación hasta se atrevieron a decir, donde ustedes ven un terreno aplanado, yo veo una gran refinería. Por cierto, esa refinería, hasta donde yo tengo mis registros numéricos, no ha producido un barril de nada. O sea, tal vez un par de narcoavionetas hayan aterrizado ahí, pero de producción no hay absolutamente nada. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que pelear, es la transparencia en el sector público y la transparencia en las cifras y manejo energético. Petroecuador, tú lo has mencionado, no tiene balances desde hace no sé cuántos años y nadie quiere sentarse a meterse a auditar eso. De hecho, tú me puedes corregir, pero ha habido un par de licitaciones para la auditoría de los balances de Petro y terminan siendo declaradas desierto porque nadie quiere meterse, empresas serias internacionales, obviamente. Nadie quiere arriesgar su reputación y luego de tener la dirección domiciliaria en La Roca. Yo creo que hemos llegado a ese punto de que personas notables quieran ingresar a eso. Además, te repito, el modelo Ecopetrol es tan, digamos, que tan bondadoso para justamente limpiar esta corrupción, que al fin y al cabo nadie quiere atreverse a hacerlo, porque todos tienen miedo a perder el poder. Nadie se juega por justamente cambiar la patria, que eso yo creo que sería lo importante, no solo por el Ecuador, sino por la geopolítica que se está dando en este momento. O sea, las fuerzas globales de poder se están recomodando. Te repito, nadie habla en el Ecuador del BRICS, ni de lo que Arabia Saudita ya dejó de el petrodólar como parte de justamente fortalecer la dolarización. Nadie te habla justamente de cómo va a actuar el G7. Mira, por ejemplo, cómo en Perú, que es un sector estratégico, acaban de invertir en el puerto porque tenían miedo de que los chinos hagan un mega hub allá. En Ecuador no se invierte esas cantidades de dinero porque no somos tomados en serio. A eso me refiero, no hay un peso específico del Ecuador en la diplomacia internacional porque hemos llegado a ser un chiste. Y eso te digo desde el punto de vista de cómo implica justamente una contratación petrolera, cómo un país que no tiene una política internacional clara puede llegar a inversiones de magnitudes grandes. El Ecuador tiene un potencial enorme, tiene 11.000 millones de dólares represados para inversión petrolera, pero nadie, absolutamente nadie ha puesto ni siquiera las ganas de mover estos contratos. Te repito, el Ecuador va 11 semanas sin viceministro de hidrocarburos, con un ministro que está, digamos que es un ingeniero civil, se respeta mucho la profesión, pero que no tiene el expertise petrolero, energético o minero que se requiere en el Ecuador, y eso hace que realmente esas inversiones que podrían haber salvado al Ecuador de aumentar el IVA, eh, en vez de aumentar el IVA, hubieran ingresado inversiones masivas. Mira, por ejemplo, el factor de, por eso tengo que tener cuidado con el tema de los subsidios. Yo soy, desde el análisis técnico, soy pro de que se tiene que eliminar los subsidios, y más aún el diésel, porque ahorita vas a aumentar el valor de las gasolinas, pero las personas que tienen potencial económico van a pasar a carros de diésel, así de sencillo. Por eso, o mira, por ejemplo, seguimos importando diésel y gasolinas, y los beneficiarios no es la gente pobre, son los guachicoleros, se llama en México, que tú
pinchas la tubería y comienzas a sacarte gasolina, sea para logística de narco, o sea para producción de estupefacientes, o quién diablo sabe para qué. Pero en dado caso, ellos son los más beneficiados y la mayoría, su gran mayoría, estamos importando más combustibles que al fin y al cabo le estamos dando el beneficio a ellos, porque aparte de que pinchan y se roban, nosotros seguimos pagando más subsidio. Mira, en Estados Unidos la economía me gusta mucho cómo funciona acá desde el punto de vista de que el WTI manda la vida de los americanos. Si el precio del crudo sube el WTI, sabes que sube las gasolinas, por ende dejo de consumir y no se generan inflaciones. Pero si es que de alguna manera baja el WTI, yo comienzo a gastar en viajes, en consumo, y eso hace que las reglas de oferta y demanda regulen. Pero no tienes inflaciones, tratas de mantener inflación del 2%. Pero lastimosamente, por este tema de la guerra, ha hecho que las inflaciones, que la carga de combustible sea tan fuerte, pero Estados Unidos también le ha inyectado a la industria armamentística tan fuerte que ese flujo tan grande ha hecho que haya demanda y ahorita esté en una inflación del 4%. Pero en el Ecuador, lastimosamente, como tenemos este subsidio, no vemos que estamos consumiendo a veces diésel hasta para irse a pasear, que de alguna manera eso hace que no es que te genere inflación, simplemente te genera una factura grande con el trader, que luego de eso dicen, ups, ¿de dónde aparecieron 10.000 millones de dólares? Perfecto, de compra de combustibles, no hay ningún problema, hay que pagar. Uy, hay déficit fiscal, aumentemos los impuestos. Cuando tú aumentas el impuesto, ahí se impacta a todos el IVA. ¿Y qué significa? Que del factor 1.3% que teníamos de inflación en enero, ahora está en 2.7 según el INE, los 2 meses anteriores. Eso ha hecho que tengan una inflación de 1.3 a 2.7, casi del 100% inflacionario. Y eso no se ve porque parecen números pequeños, pero por eso dicen, ¿por qué está tan costoso? En cambio, con las gasolinas eso se regula bajo oferta y demanda y no va a tener inflación si la gente deja de consumir. O hay una manera donde ese ahorro te permite hacer paquetes de ayuda a los que sí necesitan, como ha sido un bono bien, el bono de la pobreza ha sido algo eficiente porque es directamente a la gente que no tiene. Y eso de alguna manera te permitirá hacer paquetes para ayudar al taxismo, para ayudar a los productores de verduras, a los camioneros, pero ya son puntuales. Pero te está ahorrando 4.000, 5.000 millones de dólares que si al ritmo que va el tema de los conflictos mundiales se dispara, simplemente vamos a tener más problemas si no se llega a controlar, sobre todo los factores de producción. Entonces, por eso trato de mezclarle mucho el tema de cómo está funcionando la geodinámica para que en el Ecuador, repito, no pensemos que somos aislados del mundo, a nosotros nos impacta absolutamente todo lo que pasa en el mundo. El tema es que no está preparada ni nuestra diplomacia ni el liderazgo del Ecuador justamente porque no se está entendiendo estos momentos que está viviendo el planeta. Te agradezco y te voy a decir, coincido plenamente, el tema del diésel es uno de los principales subsidios que tenemos, creo que representa el 50% de los subsidios. Algo se va a corregir con gasolinas, creo que el diésel debería regresar a la fórmula como lo tuvimos en gobiernos pasados e ir reduciendo el subsidio de manera paulatina, porque hay un tema importante, es cierto, cuando tenemos mayores precios, desperdiciamos menos el combustible barato y ojo, contaminamos menos también el ambiente. Ahí es cuando no entiendo que los defensores del ambiente defiendan que se mantengan los subsidios, porque es un contrasentido. Solamente para terminar, porque el tiempo se nos viene corto, ¿cómo definirías tú el modelo Ecopetrol y cuál sería tu mensaje final? Porque has hablado mucho del modelo Ecopetrol, pero para que la gente lo conozca y poder ver cómo migrar del Petroecuador actual a un Petroecuador moderno, dinámico, modelo Ecopetrol, usando tus propios términos. Mira, el modelo Ecopetrol es simplemente una empresa del 51% del Estado colombiano y el resto de inversionistas privados, públicos, del que quiera meter, que el objetivo del gobierno corporativo hace que todos los procesos le lleven hacia la eficiencia y la excelencia en el tema de producción, ya no solo de petróleo, de energías, hidrógeno, eólica, todas las que te puedes imaginar. Pero lo más importante de esto es que como vas a cotizar en la bolsa de Estados Unidos, porque la mayoría cotizan, cada acto de corrupción que tú cometas en la empresa va a ser juzgado en cortes americanas. Y ahí sí vas a tener miedo de cometer esos errores.
tú vas a tener un proceso de compliance, un proceso de procura, que eso te permitirá tener operaciones transparentes y sobre todo, como tú dijiste, tener toda esta información que necesitas en tiempo real hasta para tomar la decisión de subir o bajar un subsidio. Yo no sé cómo se toma esa decisión si todavía no tienes ni siquiera balances desde hace 40 años en una empresa. Entonces, yo creo que es más al ojo, porque te repito, no hay balances. Entonces, si tú tienes un modelo Ecopetrol, YPF, o Repsol, Saudi Aramco, ADNOC, Se te perdió el audio. Se per- tú vas a tener todas estas aristas que te permiten. ¿Aló? ¿Me escuchas? se te Sí. perdió el audio un ratito otra vez, pero creo ¿Ahí me que escuchas? sí. Entonces, estos modelos a ti te permiten en empresas que manejan altos montos de dinero, porque la industria petrolera son cientos de millones de dólares, tengas modelos que hagas que evites la corrupción, pero sobre todo vas a tener una vigilancia que te garantiza a ti que estas malas prácticas pueden ser penalizadas y no por cortes solo ecuatorianas, porque tú sabes que el sistema de justicia en Ecuador no es confiable, sino en cortes que realmente te aseguren que tú vas a ni siquiera te vas a atrever a tener un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque justamente tienes estas penalidades. Mi mensaje, mi mensaje final, te digo, Rodrigo, yo pienso que tenemos que pensar como Nueva Zelanda, ¿sí? Nueva Zelanda creo que es el mejor ejemplo para que el Ecuador justamente sepa lo que tiene que hacer. Un país que protege la naturaleza, es rico en recursos, pero que también tiene que dar de comer y vivir a su gente. Y ante eso han optado ahora por las nuevas licencias de oil and gas, apostarle justamente a esta energía que en el Ecuador tiene reservas. Mira, en Colombia están a 4 o 5 años de quedarse sin reservas, están buscando como locos por otros países para tener reservas petroleras. Nosotros tenemos para unos 50, 60 años más la riqueza bajo tierra. Entonces, no nos quedemos sin esa oportunidad, porque al fin y al cabo la oportunidad se están negando los jóvenes. Si no comenzamos a pensar de una manera más integral y pragmática de que estas decisiones hagan que el mismo presidente de la República permita que esa irrigación de inversión extranjera, de producción, hará que todas estas fuentes que ahora son caldo de cultivo para el crimen se sigan incrementando y los perjudicados seremos todos los ecuatorianos. Y eso de alguna manera no creo que es lo correcto, porque ya hemos visto otros países lo que ha pasado con la migración. Y yo creo que desde ese punto de vista el Ecuador tiene una gran oportunidad y sobre todo tiene que tener la decisión política, liderazgo político para atreverse justamente a darnos una oportunidad a todos los ecuatorianos de tener trabajo digno y sobre todo. Te agradezco infinito tu tiempo, te agradezco infinito tus reflexiones. Y yo sí creo que lo que se ha planteado el día de hoy es cierto y es serio. Tenemos que pensar seriamente en el uso adecuado de los recursos, el uso transparente de los recursos públicos, porque son de todos. No desaprovechemos oportunidades. Construyamos un país de desarrollo. No le tengamos miedo a la inversión en energía, no le tengamos miedo a la inversión en petróleo y minería. Desarrollemos lo que tenemos, saquemos al Ecuador adelante, pero fundamentalmente presionemos por la transparencia. Ese es el mayor inconveniente que tenemos. La corrupción solamente se la combate con la vacuna de la transparencia. Muy grato haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias a Nelson y nos estaremos viendo en una próxima entrega con algún otro tema que se deba poner las barbas en remojo. Grato saludarles, amigos. Gracias, Rodrigo, por tu invitación.